Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas. Un gran saludo a todos y a todas, por supuesto. Este programa es auspiciado por C y G Consultores, que se encargan de facilitar enormemente los trámites de quienes están a cargo de iniciativas de educación privada subvencionada que deben acogerse a la ley que los obliga a comprar los establecimientos donde funcionan. Hay unos créditos, hay un aval de Corfo, un montón de cosas. Pero todo eso toma 2 años y medio aprox. Con CIG Consultores toma la mitad. La mitad de lo que sea, pero la mitad. Mes más, mes menos, la mitad. 24 instituciones ya lo han hecho, se acogieron a los servicios de CIG Consultores y están trabajando tranquilamente. Todo se cumplió, todo resultó, recibieron los créditos, el aval, etcétera. Así que ya sabes, CIG Consultores. Antes de entrar en materia también, les quiero recordar que en mi librería, que está en el villegas.cl/tienda, ustedes van a encontrar eh, mis libros. Taguti Despedida se había agotado, lo reimprimimos un poquito. Insurrección se ha agotado varias veces, lo hemos vuelto a reimprimir, pero queda muy poco y no vamos a seguir eternamente reimprimiéndolo. Y otros libros míos que quedaban de la primera edición, unos muy poquitos, o que fueron también reimpresos, están a su disposición, como, a ver, La Torre de Papel, Envejezca o Muérase, Julio César. ¿Qué otro más? Bueno, están por supuesto Tsunami, Insurrección, Revolución, Debut y Despedida, y algún otro que no recuerdo. Todos disponibles, agrupados en paquetes, en combos de 4, de 3, de 2. También puede comprar de a uno, a precios muy adecuados y con un despacho muy rápido. Y hacía rato que no los ponía al día lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y como han pasado algunas cosas nuevas, vamos a partir por ahí el programa. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que Putin y su círculo, tan obcecados en vencer de todas maneras a Ucrania, en general, y en lo particular expulsarlo de la zona rusa, que no muy grande, pero no deja de ser, son como 900 o más kilómetros cuadrados, 30 por 30 o algo así, de territorio ruso que invadieron hace unos 3 meses más o menos la fuerza ucraniana, y que tenía como objeto lo que yo les adelanté que era lo más probable, no una invasión general de Rusia, que eso era absurdo, es un territorio demasiado grande para invadirlo y no corresponde a las necesidades y a los objetivos políticos de Ucrania tampoco invadir Rusia. Se metieron en ese territorio por varias razones y una de ellas, como les adelanté, era crear ahí lo que los militares llaman un slaughter field, un campo de matanza. Sabían que Putin iba a sentirse obligado a recuperar ese territorio porque era una humillación para él que este país supuestamente fascista, que es Ucrania, los invadiera. Iba a enviar todo lo que pudiera. Entonces, los ucranianos entraron en la suficiente profundidad estratégica para generar esa obligación política en Putin y se prepararon para recibir cálidamente las fuerzas que iba a enviar Putin, que las estaba enviando, y han sido destruidas todas ellas. Ahora, como ha ocurrido en otras zonas también del frente, donde todos los días las tropas rusas llevan varios ataques a un punto, varios, no una vez al día, sino que varios ataques separados por unos minutos, con el viejo sistema ruso de las oleadas de infantería que son masacradas, pero les importa un huevo. No importa cuántos muertos, la cosa es llegar a un lugar, conquistar una posición. Ahora, pagan un tremendo costo y tampoco ganan la posición, por lo tanto es plata tirada por la ventana para nada. Y en el caso, eso se llama doblar la apuesta. Los destruyen y en vez de detener sus acciones en ese punto y buscar quizás otro lugar o pensar en otra cosa, vuelven a hacerlo con más tropas, más costos, más destrucción, más soldados. No sé si ustedes han visto, yo veo todos los días videos que están disponibles en YouTube de enfrentamientos. Los campos sembrados de vehículos rusos quemados, destruidos, volados en pedazos y de cadáveres. Normalmente no los muestran, casi ningún canal muestra los cuerpos, ponen ahí una zona del video
la ponen brumosa para que no se vea, pero en algunos lugares sí yo he podido ver sembrado un terreno de cadáveres, cadáveres desarticulados, destrozados. Y en Kursk, en esta zona rusa que tomaron los ucranianos, intentan hacer lo mismo, doblar la apuesta, han sido rechazados en sus ofensivas o contraofensivas menores y han juntado una masa que se calcula en alrededor de 50.000 soldados, incluyendo a los coreanos, soldados coreanos, porque como ustedes saben, los rusos que no han podido con los ucranianos han ido sumando toda clase de distintos contingentes. Estuvo el grupo Wagner, ¿se acuerdan que es un ejército mercenario? Lo reclutaron y estuvo actuando en una zona durante meses con tremendas pérdidas. Vaciaron las cárceles de delincuentes a los cuales prometieron la libertad e incluso un pago si se iban al campo de batalla. Y claro, fueron al campo de batalla pero no volvieron, están bajo tierra. Luego han reclutado a gente de las muchas nacionalidades bastante exóticas que hay en Rusia, Uzbekistán y nombres así, vean ustedes el mapa político de Rusia, gente que todavía vive, muchos de ellos en la Edad Media, que no tienen ni idea de lo que está pasando, y los llevan a ellos, los reclutan, los llevan al campo de batalla para no molestar a la que se llama la Rusia blanca, la Rusia propiamente tal, donde podría haber alguna molestia si siguen llevándose a los hijos, la familia, a que los maten. Pero no siendo eso suficiente, decidieron obtener tropas de Corea del Norte a cambio, por supuesto, de probablemente tecnología militar avanzada para la vectorización de armas nucleares. Que es un tema que expliqué el otro día, a qué me refería con vectorización. No lo voy a hacer de nuevo. Son como, se calcula 12.000, una división completa de coreanos, que ya están sufriendo las primeras bajas. Y lo que va a suceder en Kursk con este ataque masivo es que va a haber también una destrucción masiva de personal ruso. Ya está empezando a ocurrir. He visto algunos videos ya recientes, columnas completas de tanques y vehículos de transporte blindado de tropas volados por los aires con sus ocupantes. Los ocupantes que se logran salvar y que se desperdigan con el campo reciben el disparo de la artillería con submunición que cubre un campo completo con docenas de explosivos menores, con lo cual dejan herido o muerto a muchos soldados. Ha sido un desastre para los rusos y una ofensiva más grande. Puede que logren ganar algún territorio, o sea, recuperar, pero no van a recuperarlo todo y el costo va a ser catastrófico. La pregunta que uno se hace, que yo me hago, que se hacen muchos analistas, yo no soy analista militar, pero me hago igual la pregunta, ¿cuánto más va a aguantar el ejército ruso antes de que se quiebre? Yo quiero recordarles a ustedes, amigos, si ustedes leen la historia de la Primera Guerra Mundial en el frente ruso, el ejército ruso, que en esa época era el ejército del zar, sufrió pérdidas brutales a manos de los alemanes, que son 100.000 veces más eficientes en esa época y ahora en todos los aspectos militares, en tecnología militar, táctica, disciplina, etc. Los arrasaban. Una y otra vez, y una y otra vez los oficiales zaristas volvían a empujar a los soldados a salir de las trincheras y atacar a los alemanes y los mataban a todos. Hasta que llegó un momento, a pesar de la pasividad del pueblo ruso, acostumbrado desde el año 1000, no estoy exagerando, a ser oprimido por quien sea que los oprima, un pueblo que no ha conocido nunca la libertad ni la democracia, pero llega un momento, hasta los conejos arrinconados sacan los dientes, en que ya no aguantan más y el ejército ruso se desintegró, la gente abandonó las trincheras, los oficiales que los querían detener los mataron y se derrumbó. Y eso llevó a su vez tuvo como consecuencia el derrumbe del régimen zarista. Entonces, en este momento todavía, estimados amigos, las tropas rusas siguen atacando, siguen obedeciendo, aunque ya hay muchas deserciones, muchas rendiciones, pero no se ha llegado al punto crítico, pero se va a llegar. Va a llegar un momento en que simplemente los rusos, los soldados, la tropa, los oficiales quizás también de menor rango, van a decir hasta aquí nomás llegamos, compadre, no vamos a seguir en esto. Yo he visto muchos videos de soldados rusos que le mandan un video al presidente Putin. Y todavía lo tratan con respeto, querido camarada.
y lo informan de la situación, que no tienen comida, que no tienen alimentos, que los oficiales son unos imbéciles que los mandan a la carga a que los masacren. Cuentan, yo era parte de una compañía de 100 hombres y quedo yo y 2 o 3 más. Pero ¿cuándo va a pasarse de esa etapa en que se pretende y se cree o se pretende hacer creer que se cree en que Putin es una buena persona y que va a resolver las cosas? ¿Cuánto más tiempo falta para que de eso se pase simplemente a la rebelión, al motín global? Yo creo que no demasiado, porque ningún ejército resiste el nivel de carnicería que están sufriendo los rusos y ahora también los coreanos. ¿A quién más van a recurrir? A lo mejor podrían llamar a la gente del Frente Amplio acá de Chile, ¿no? Para que ayuden un poquito. Ya no hayan a quién recurrir. Han perdido, por ahí tenía bueno, llevan más de 716.000 bajas humanas, más de 9.000 tanques, cerca de 30.000 vehículos blindados de transporte de tropas, alrededor de 60.000 piezas de artillería. En fin, ha sido una destrucción, ha sido una desmilitarización de Rusia. Se está desmilitarizando Rusia. Así que yo lo que creo que va a ocurrir es que se va a producir esta ruptura eventualmente en el ejército ruso, se va a producir una rebelión, un motín a nivel de tropa, a nivel de oficial, incluso puede ser a niveles más altos en el Kremlin. Porque el nivel de destrucción que está sufriendo el ejército ruso es tremendo. A lo cual se suma el nivel de destrucción que está sufriendo la economía rusa, el derrumbe de la infraestructura rusa. Está la crema en Rusia. Pero es un pueblo muy pasivo, es un pueblo que ha soportado durante siglos a los caballeros teutónicos, primero alemanes, estamos hablando del siglo XII, XIII, después al zar, después a los comunistas y ahora a Putin. Pero, como digo, hasta el animal más cobarde, más tímido, finalmente, si está muy arrinconado, muestra los dientes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo esto sigue, ¿no? Los rusos doblan la apuesta y cuadriplican las bajas. Esto tiene un límite inevitable. Y antes de proseguir, amigos, y ya entrar a las situaciones nuestras, les quiero recordar a Oxibiota. Ahí está. Un polvito. Se mezcla el sobre en una cacerola con agua. Se convierte en una sopa de bacterias aeróbicas. Esa usted las vierte o las vaporiza allí donde hay malos olores, por ejemplo, el desagüe de la cocina, el desagüe de la tina, en fin, muchas partes usted ha detectado que salen malos olores porque es materia orgánica que las bacterias anaeróbicas descomponen y de la descomposición salen los gases que son el mal olor. Estas bacterias que usted ha preparado destruyen esas otras bacterias y por lo tanto eliminan el problema de raíz, tal cual. Y el efecto dura meses de meses de meses. Oxibiota, oxibiota.cl es el lugar donde ustedes lo van a encontrar, este producto. Continúo con las linternas torch.cl, estas linternas tácticas, como llaman, que tienen, todavía, fíjese, no la he recargado, y miren, todavía está funcionando perfectamente. Esta no la he recargado nunca, ahora que lo pienso. Me llegó hace meses y aquí está perfectamente. La puedo tener en el bolsillo aquí, en la camisa. Puedo escribir con ella, es realmente un lápiz. Si tengo que romper algo muy duro, la punta especial de cerámica endurecida me permite, como si fuera acero, romper cualquier cosa. Ideal. Y hay otros modelos de estas linternas torch portátiles, potentes, con batería propia, resistente a los golpes y al agua. Torch.cl. Sigo con Fastmark, la empresa de carga internacional desde Estados Unidos a Chile, que atiende a empresas y a particulares, grandes cargas, pequeñas cargas, a ambos tipos de clientes, con la misma expedición, la misma diligencia, la misma prontitud. Y no olvidéis Lomas de Millaray, un proyecto que ya está operando hace rato en la región de los lagos, parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica, con todo, a 5 minutos o 10, si usted maneja como yo, a la vuelta de la rueda,
Comuna de los Muermos, donde hay de todo, supermercado, media hora para usted, no sé, quizás 40 minutos para mí, el Puerto Montt, el aeropuerto, todo, todo, todo lejos y cerca al mismo tiempo. Lomas de Millaray, póngase en contacto. Y si dice que supo de eso por mí, por este programita, les van a hacer un buen descuento, un interesante descuento. Y a propósito de eso, no puedo olvidar al arquitecto Diego Sándor, un arquitecto que vive en la zona, que ha construido en la zona. Ustedes pueden ver las fotos, los interiores, los exteriores, con mucho talento, muy ingenioso, aprovechando la luz, las vistas. Es un diseño espectacular. Las casas de él son espectaculares y además él participa en la construcción. No se aleja, entrega el plano y se va. No, él participa en la construcción desde el primer hasta el último día. Y se ve y verifica que todo esté bien hecho hasta el último detalle. Así es que, y ojo, que también se hace cargo de remodelaciones con el mismo talento y con la misma diligencia. Arquitecto Diego Sándor. Bueno. La Policía de Investigaciones, que ha estado investigando, como corresponde, ¿no?, el tema de las fundaciones, entre ellas la Fundación Democracia Viva, ha tenido acceso a distintos elementos de prueba, por supuesto, que complican bastante a esta señorita Catalina Pérez, ¿no?, del frente de un partido que ya no existe, entiendo. Grabaciones telefónicas, etcétera, sus relaciones con una pareja, que siempre son parejas ahora, la pareja y un amigo de la pareja, gente que estaba vinculada a los ministerios, y todo esto para armar algún tipo de maquinación para llevarle dinero a Democracia Viva, que es más bien dicho la democracia de los vivos, parece ser esta. El lenguaje que usan es bastante ilustrativo de la clase de persona. Parece que ya vienen las lucas del Estado a la fundación, donde nosotros, que somos las que la manejamos, veremos cómo lo usamos, pues. Menciono esto que es puntual, que esté probada el hecho que Catalina Pérez sabía perfectamente el tema de las transferencias de dinero para la Democracia Viva, porque siempre niegan, por supuesto. Es una anécdota, pero al mismo tiempo es muy ilustrativo del tenor mental, espiritual, caracteriológico, temperamental, cultural de esta gente que llegó al poder, que supuestamente tienen, según Giorgio Jackson, otro personaje bastante turbio, una estándar moral superior al de usted, superior al mío, superior al de los chilenos comunes y corrientes, que somos todos nosotros, superior. Ellos habían visto la luz, ellos venían eran como Jesucristo, venían a salvar, a redimir al mundo de sus pecados, a redimir Chile, a redimirnos, a salvarnos. Ellos con los ojos en blanco. Es fácil poner los ojos en blanco cuando usted todavía no está al lado de la caja fuerte. Cuando usted, por las circunstancias, no puede meter la mano en ningún cajón porque no hay ningún cajón al alcance de sus manos. Entonces son todos honestos, puros y ponen los ojos en blanco. Llegaron a los cajones, llegaron a ese inmenso cajón que es el erario público, y por Dios que han metido las manos, los brazos, las patas, las fauces, y no han soltado presa. Son bien picantes, incluso cuando uno los examina visualmente, así sus caras, y examina sus orígenes personales, sociales, son bien picantes, son bien chantas toda esta gente. Son como otra raza que llegó, digamos, al poder, ¿no? Y arrogante, y más ladrones que gato de campo. Bueno, ahí se está viendo todo el edificio que montaron y que muchos chilenos en su gran inteligencia se compraron. Aquí vienen los jóvenes idealistas a salvar al país de estos viejos transaqueros. Yo escuché ese discurso en muchos, voy a decir la palabra que corresponde, en muchos imbéciles. No, si estos cabros son distintos. Bueno, no son distintos. Nunca los cabros son distintos a los adultos, salvo porque son más idiotas todavía, porque no tienen experiencia. Y son igual de hambrientos, codiciosos, avariciosos, indecentes, inescrupulosos. Y me están metiendo las manos en todos los cajones, toda la mecánica.
de las fundaciones tiene que ver con eso. No solo para adoctrinar, como dije que había sido la razón política, digamos, original de darle y darle plata a cientos de fundaciones. Eso sí, pero también vamos metiendo mano, pues. Porque algo a la pasadita hay que recoger de ese dinero. ¿Creen ustedes que alguna de las fundaciones con unos nombres de fantasía, creen ustedes que una de las cientos de fundaciones ha hecho algo que beneficie a la población común y corriente? ¿Creen ustedes que le goteó algo a la gente común y corriente? Todo quedó en los distintos niveles y estratos de la fundación. Plata para esto, para pagarle a la secretaria, que es prima mía, pongámosla de secretaria, y luego la secretaria, ¿por qué no contratan también a un sobrino? Es medio hueón, pero podría trabajar no sé, pues sirviendo el café, ya, de acuerdo. Y así, y así, y así, y así, al final no queda nada. Así funciona. Ah, no, pero ellos tenían una ética superior, 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 superior. Todo eso se está derrumbando. Todos los días vemos nuevos casos, nuevas denuncias, nuevos datos que obtiene la PDI, nuevas situaciones. Y en medio de todo esto, por supuesto, está el caso, por supuesto, de Monsalve. Monsalves, todos lo conocen, no voy a entrar en detalle, sino que me voy a referir a un nuevo descubrimiento genial que hizo el presidente Gabriel Boric Font. Genial. Algo que nadie había pensado antes y nadie lo había dicho. Pero voy a dejarlo en suspenso de qué fue lo que descubrió esta vez Gabriel Boric Font, después que me haga cargo de mi segundo bloque, y después vamos de inmediato a Boris y a muchas cosas más. Primero, entreninglesamigos.com, una academia de inglés manejada por profesores de inglés que dan clases online, que son súper efectivas para que usted salga con un buen dominio de la conversación, hablar y entender. Entender sobre todo. Hablar, realmente hay que hablar lo menos posible en este mundo, pero hay que entenderlo todo. Hay que entender todo. Conversación, amigos, clases online, súper efectivas. Ahí están los datos a mi derecha. Sigo con Compre Oro, el lugar compreoro.com, donde usted compra oro y o plata en moneda, en lingotes, como sea. Son valor per se en sí, das Ding an sich. Es el valor en sí mismo, el oro y la plata, por lo tanto no se va a desvalorizar jamás, todo lo contrario. Y usted, si transforma parte de sus recursos, pongamos el 10%, el 20%, lo que sea, en oro y plata, usted tiene ahí una sólida defensa contra cualquier eventualidad. Sigo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, que se encargan, estos ingenieros, de revisar, de chequear, de hacer un escáner de la logística de su empresa para ver dónde están los puntos donde brilla la ineficiencia, la incompetencia, los errores, que pierden plata, que pierde cliente, que se le roban cosas. Ellos ven los puntos débiles, le ofrecen un modelo para rehacer ese punto débil, le buscan el personal adecuado. SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería. Y vamos al descubrimiento de Boris. Boris descubrió y dijo lo siguiente: nadie está por sobre la ley. Esto a raíz de la que tomaron detenido finalmente, después de 30 y tantos días, bastante sobre la ley, eso, al señor Monsalve. Nadie está sobre la ley. Pero parece que hay varias cosas que están sobre la ley. Por ejemplo, el encubrimiento por una semana o más del señor Boris y de otros funcionarios, la señora Carolina Tobá, de lo que estaba ocurriendo. Eso estuvo sobre la ley, me parece a mí. Totalmente. Por sobre la ley está también el hecho que el señor Monsalve, mientras tanto, pudo arreglar sus asuntos, calmarse, qué sé yo. No le deseo en lo personal nada malo. Simplemente aprovechó su situación, un importantísimo funcionario de gobierno, y estuvo 30 y tantos días en su casa en Viña sin que nos fueran a buscar. Eso también es por sobre la ley, señor Boric. Por sobre la ley. Luego, a propósito, entrando ya a referirse, porque el hombre estaba en su día de descubrimiento, ¿no? Le faltó descubrir e inventar la rueda. A propósito de las violaciones, que son tan terribles esos crímenes, etcétera, 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 dijo una frase realmente
dijo que nuestro deber es creer. Cuando una mujer denuncia algo, nuestro deber es creer. ¿Cómo? O sea, una mujer en un rapto de resentimiento acusa a alguien, a un hombre, de violación o de abuso, o que me puso la mano en el poto, cualquier cosa, y nuestro deber es creer, de todas maneras. No, pues, nuestro deber no es creer, señor, y menos todavía un funcionario público como usted. El deber, ante cosas como esta, es investigar. La justicia tiene que investigar si hay mérito en la acusación. No puede uno llegar y creer nada. Esto no es un tema de creencia en primer lugar, en ningún momento, ni al principio ni al fin. Esto es un tema de investigación de los hechos, de los testimonios si existen, de las confesiones si hay, se investiga. Enseguida, con la investigación y los hechos a manos, se revisa la ley a ver qué corresponde. Y llegado el caso se sanciona. Así es la cuestión. Ese es el deber. Investigar, procesar, sancionar. No creer. El deber de creer es para los beatos. Los beatos pueden creer lo que se les dé la gana. Pero la justicia no. Y los ciudadanos tampoco. Nuestro deber es creer. ¿Pero qué es eso, por favor? ¿Qué manera de rendirse verbalmente, mentalmente y emocionalmente al imperio tiránico de los memes feministas que circulan en virtud de los cuales si una mujer dice cualquier cosa, hay que creerle. Hay que creerle. No, pues no hay que creer. No hay que creer lo que diga ni una mujer, ni lo que diga un hombre, ni lo que diga un zombie. Hay que investigar. Pero quería ponerse en la buenita con los feministas. No sé yo si se va a poder poner en la buena con los feministas en virtud del tratamiento que tuvo todo este tema de Monsalve, cómo se trató de la cosa de desviarla, cómo se concentraron todos en salvarle el pellejo, o por lo menos ganar tiempo con Monsalve y la víctima que se fuera a la cresta, incluyendo a la señora ministra del Ministerio de la Mujer, si es para la risa. Pero no estamos por sobre nadie está sobre la ley. Yo creo que usted está sobre la ley, usted estuvo sobre la ley, sus funcionarios estuvieron sobre la ley, Monsalve estuvo sobre la ley manejando a la policía como si fueran sus bodyguards, digamos, la policía de investigaciones, haciéndole unos trámites para tapar el asunto. Aquí están todos ustedes sobre la ley. Y voy a decirle más. Ustedes están sobre todas las leyes, y están sobre la Constitución, y están sobre todo lo demás, porque ustedes mismos dicen que quieren demoler esta sociedad burguesa de mierda. El modelo neoliberal, la Constitución, estas leyes burguesas, quieren echarlo todo abajo. Claro que están por sobre la ley. Si no, no son revolucionarios, pues. No existen revolucionarios conforme a la ley. Eso es una contradicción en los términos. No sé si entiende esa frase, señor Boris, si se la dijera de dónde viene eso de contradiction in re, por supuesto no tiene idea. Es una contradicción en los términos, significa que es una cosa que es ilógica en su corazón. Un revolucionario está por sobre la ley, quiere pisotear la ley, quiere pisotear la Constitución porque quiere crear otro sistema, otra sociedad con otras leyes, otra Constitución, como sea que sea. Así es que nuestro deber es creer. Pero parece que Boris es incapaz de abrir la boca sin decir o un cliché del discurso políticamente correcto, o una perogrullada del tipo descubrí que 2 más 2 son 4, o esto que estamos por sobre, nadie está sobre la ley, o una mentira, como que vamos a perseguir a los culpables de tal o cual cosa por cielo, mar y tierra, o una falsedad de frentón, o sea, sí, pues una mentira. ¿Cuándo usted ha escuchado a Boris decir algo que cumpla? ¿Cuándo ha escuchado usted a Boris decir algo inteligente? Yo no. Quizás ha sido porque tengo mala cueva, o porque la verdad no me sintonizo mucho con los medios de comunicación tradicionales donde trabaja un contingente mayoritario del ¿qué cosa le pongo? A ver, digámoslo fino, de patero. Vamos a decirlo bien fome, patero. De miembros del progresismo. Usted vea la televisión, programas en los que yo participé, incluso todo el elenco ahí son pateros del régimen, son progres a un nivel ya delirante. Entonces,
Él está en esa sintonía. Así que, ya saben amigos, se ha descubierto que nadie está por sobre la ley, salvo el presidente, salvo sus ministros, salvo el gobierno, salvo el subsecretario, salvo los camaradas de la primera línea que pueden no solamente estar sobre la ley, sino que atacar la ley, atacar a la encarnación de la ley que es Carabinero. Ellos están todos sobre la ley, pero los demás, nosotros los ciudadanos, no. Nosotros estamos pisoteados por la ley de la selva de ellos, la ley de la selva que se ha impuesto en Chile. Bueno, y a propósito de eso, yo me voy a referir a algo que tiene relación con esto, y es algo que vi hoy, antes de hacer este programa, una rueda de prensa que ofreció Bukele, el presidente de El Salvador, junto con el presidente de Costa Rica, porque estaba de viaje en Costa Rica, a la prensa. Y tenía que aparecer, por supuesto, porque abundan, usted levanta una piedra y salen 1000 de esos periodistas, una periodista progre. Absolutamente, como ocurre con todos los mediocres que se compran el primer discurso políticamente correcto, simplista, que está en un momento dado vigente, y con él se manejan de por vida. Entonces inmediatamente trató unas preguntas que en el fondo eran llamémosla denuncia o reproche, de que hay 30.000 inocentes en las cárceles, pudriéndose en las cárceles del Salvador, que hay un 1% de la población del Salvador que está en este momento en presa, en prisión, en calabozos. ¡Qué horror! Y Bukele le contestó muy tranquila y calmadamente, de una manera, a mí me parece, absolutamente convincente. Le dijo en primer lugar de dónde había sacado la oposición, que es de dónde viene esa cifra, de dónde había sacado que habían 30.000 personas inocentes que estaban en los calabozos. Después le explicó a esta señorita de pocas luces que en todas las policías del mundo, que todos los sistemas judiciales del mundo, en algún momento pueden cometer errores y en medio de una redada, por ejemplo, llevarse detenido a alguien que es inocente. Pero que para eso está la justicia, que investiga los hechos y eventualmente al inocente se le deja libre, y que eso está ocurriendo en Salvador. Luego le dijo, respecto al 1% de la población de Salvador que estaría en calabozos, que viera las cosas al revés. Sí, eso significa que el 99% de la población de El Salvador está libre ahora, ha sido liberada, porque ese 99% que no eran delincuentes estaban presos en sus casas, no podían poner un pie fuera de las casas, sino eran víctimas inmediatamente o casi de un asalto, un crimen, un asesinato. Como mencionó Bukele, Salvador llegó a ser el país con la mayor criminalidad del planeta, un nivel increíble de criminalidad. O sea, salía una señorita a la calle a caminar, la violaban, la mataban, le cortaban la cabeza y la tiraban adentro de un basurero, cosas que pasaron. Demolió la tesis, si es que podemos llamarla así, de la periodista, pero de punta a cabo. Y demostró con sus palabras, como ha demostrado con sus hechos, que en casos extremos, como el que vivía El Salvador, se requieren medidas extremas, como vamos a requerir en Chile, de todas maneras, aunque una cosa es que se requieran en teoría y otra cosa es que los que lleguen al poder van a tener capacidad para hacerlo. Yo tengo muchas dudas sobre eso, lamentablemente. Y por la misma razón, para horror de la izquierda, de los progresistas de este país, en una encuesta CADE, me parece, es lo que me informaron, cerca de la mitad de la población aprueba fervorosa y cálidamente a Bukele. Los Bukeles, las personas que no tienen problemas para actuar con toda la dureza que se requiere, son necesarios en ciertos momentos cuando un país, con sus métodos habituales, más lentos, más blandos, más repletos de, si bien es cierto, no es menos cierto, cuando eso ya no funciona y el país cae en un marasmo de criminalidad, de asesinatos, de muerte, de destrucción, se requiere que venga un cirujano a cortar la pierna gangrenada con un serrucho si es necesario. Ya no son suficientes los neurocirujanos, se requiere un matarife muchas veces. Así es.
Y la gente no lo quiere reconocer en parte por idiotez, en parte por cobardía, en parte por intereses creados, en parte por odio al titular, como odian la izquierda a Bukele, lo detestan, como detestaban a Bolsonaro, como detestan a Trump, personajes fuertes. Yo creo que Bukele era lo que necesitaba El Salvador, pues, punto. No había otra forma. Y ante eso, la postura de los progresistas es patética. Es, es una mezcla entre complicidad, cobardía y estupidez. ¿Han visto ustedes a los personajes que tienen? ¿Han visto videos o fotos del tipo de gente que está en los calabozos en El Salvador? Digo esto porque en una, en una reunión que fue grabada en video, la señora Bachelet hablaba con los ojos poco menos que bañados en lágrimas de los 100.000 jóvenes que han sido detenidos, pobres jóvenes. Vean ustedes las jóvenes, unos tipos que usted los ve a 20 metros en la vereda avanzando hacia usted y usted se cambia de vereda, se pasa para el otro lado. Unos tipos tatuados enteros, malignos. Y no solamente su apariencia, usted dirá, bueno, está bien, están tatuados y pueden tener una mala facha, pero eso no necesariamente implica que son criminales. Bueno, ahí están los hechos, los crímenes que cometieron. Aquí, claro que muchos delincuentes son jóvenes, eso no los hace menos delincuentes. Otros hablaron, y esta señorita tontona habló mucho del tema de los derechos humanos acá. Yo le voy a decir una cosa, los derechos humanos son derechos merecidos por los humanos, no por las bestias. Una persona que viola a una mujer en la calle, la asesina, le corta la cabeza y le tira un tarro de basura, no es humano, no tiene derechos humanos esa persona, ninguno. A esa persona incluso se la podría liquidar ahí mismo, in situ. Es un animal rabioso. Tiene menos derechos que un animal. Los animales son en general inocentes, inocuos. Tienen mucho más derechos los perros que tenemos en la casa y los gatos que esos criminales. ¿De qué derechos humanos están hablando? ¿Y qué pasa con los derechos humanos de los ciudadanos comunes y corrientes que son aniquilados, que son baleados? Como este joven que hace un par de días sale con su polola, su pareja, lo que sea, de un McDonald's y le meten un balazo y lo matan. ¿Dónde quedó el derecho humano de esa persona? Si llegan a capturar a los asesinos de este joven, ¿qué derechos humanos tienen? Yo creo que ninguno. El que rompe el contrato social de la manera tan brutal como es a través de un asesinato. Estoy hablando de ese tipo de delincuente, no de un tipo que simplemente estafó a alguien. Ese es un delincuente, pero no es un monstruo. Estoy hablando de los monstruos. ¿Qué derecho humano tiene un monstruo? ¿Existen los derechos de los monstruos? Yo creo que no. Bukele ha tratado con monstruos y los ha tratado como monstruos, e incluso en forma más benévola de lo que los habría tratado algún otro. Y en nuestro país tenemos también nuestros monstruos, como esos que mataron a ese joven, como esos que balean todos los días gente, como esos que envenenan a poblaciones enteras con la droga. Esos son monstruos. ¿Qué derechos humanos tienen? Yo no creo en los derechos humanos de los monstruos. Esta frasecita de los derechos humanos, que los progres usan para todo, ya como un mantra, un idiotismo que tienen pegado en sus minúsculos cerebros, por Dios que le ha traído mal a Chile. Porque resulta que es por los derechos humanos que no se va a hacer una redada a una población para buscar a los criminales. Es por los derechos humanos que cuando se detiene a un tipo se buscan 1000 razones para dejarlo libre. Que se portó bien, que no, irreprochable conducta exterior, una frase típica, que esto, que lo demás allá, que es muy joven, que es menor de edad. Esa es la otra. O sea, si usted tiene menos de 18 años, usted puede reventar una familia completa y si lo llegan a detener, pronto va a salir libre porque es menor de edad. Qué dañino ha sido esta gente. Qué dañinos son todavía. Y cuánto daño todavía le van a hacer al país de aquí a que termine su mandato el señor Boris Font. Ese 47 algo así por ciento que aprueba a Bukele, yo me sumo. Yo me sumo. Soy bukelista leninista, si ustedes quieren.
Y me importa un huevo lo que comenten los periodistas tan inteligentes que hay en este país, que inmediatamente ponen el... Usted es, ¿qué pasa? Que es ultraderechista, y usted es fascista, y usted es nostálgico de la dictadura, que usted es nostálgico de no sé qué cosa. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con una cosa que conversamos ayer con Nicole y con algo que también toqué hace bastantes programas atrás, que es este puerto peruano de Chancay, que la prensa se pregunta algo así como esa pregunta del ¿estaremos solo en el universo? Entonces la pregunta aquí es, ¿es una amenaza o esa palabra que les gusta tanto, o una oportunidad? Lo voy a examinar, pero primero, amigos, les voy a recordar. No las traje. Otro día se las muestro. Pero ustedes se acordarán de las botellas de vino espectaculares de Eudora Vinos, que usted solamente puede hacer suyas si se hace socio del Club Eudora Vinos. Hay varios planes, y esos planes significan que una vez al mes usted recibe una caja con 2, con 3, qué sé yo, botellas de unos vinos increíblemente excepcionales que usted no va a encontrar en ninguna botillería, ninguna. Una vez al mes, dese el gusto, si a usted le gusta el tinto, como a mí, de un vino que no solamente es bueno, ni siquiera es muy bueno, es excepcional. Eudora Vinos, amigos, usted se contacta con ellos y además puede pedir que en la caja con las botellas vengan algunas exquisiteces que tienen muy, pero muy ricas. Sigo con, les quedo debiendo, mañana haya o no haya publicidad de Eudora Vinos, les voy a mostrar las botellas. Una botella, otra botella, distinta. Sigo con Urantiacos, creadores de software de gran nivel, muy talentosos, que están a cargo de crear software a la medida de lo que una empresa necesita para manejar sus datos, etc. Ellos han atendido ya a varias universidades importantes, entre ellas la Católica, y 3 o 4 más, no me acuerdo en este momento los nombres, los anoté en algún lado y no los traje, pero son universidades de primer nivel, y así como esas universidades están disponibles para hacer lo mismo con organizaciones, pueden ser académicas o no académicas, para que tengan su software a la medida de lo que ustedes necesitan, no una adaptación que tarde o temprano va a crearles problemas. Urantiacos. Sigo con Edisur, editora chilena, que tiene un local en Compañía 1025, donde te va a encontrar toda clase de títulos. Aquí tengo 2 cajas, por ejemplo. Una, la colección Distopías, o Distopias, diría yo más bien, con obras importantes como 1984 de Orwell, Fahrenheit 451 de Bradbury, Rebelión en la Granja también de Orwell, Un Mundo Feliz de mi querido Aldous Huxley. Y aquí tenemos otra caja, por ejemplo, literatura fantástica, que viene aquí. Bueno, aquí hay 4 obras. Otra vuelta de tuerca, esta es una historia muy brillante de Henry James. Es un modelo de escritura con suspenso. Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs, que no solamente escribió sobre Tarzán, sino que fue un escritor sobre Marte. La guerra con las salamandras de Karel Čapek y cuentos de Hoffman, que no son tan infantiles como parecerían, del señor Hoffman, obviamente. Y tienen además una librería digital, en Edisur. Usted entra a edisur.cl y tienen una tienda digital donde usted puede bajar un montón de libros que no hay en papel por 3-4 lucas para su Kindle. Y termino el bloque con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que tienen fama por los casos importantes que han ganado. Así que si usted está metido en un lío penal, más le vale ponerse en manos de los mejores. Y además tienen asesorías para empresas que tienen que ponerse al día en el tema del adiestramiento personal para materializar, por ejemplo, la ley Karim y otras que tienen que ver con las interacciones del personal, cómo tratarse unos con otros. Esto es obligación, es una obligación legal. Y bueno, ya que estoy aquí, sigamos con G, el corredor inmobiliario que vende por sus métodos, por su concentración en pocos encargos, etcétera. Vende. Y Remodeling, puros profesionales para remodelar su departamento, su casa, en temas de distintos. Puede ser paredes que hay que rehacer, están húmedas, están revenidas, qué sé yo, están feas. Todo un tratamiento, no es llegar y pasar una brocha. Pintores profesionales. Temas de suelo, cambiar un parqué por otro tipo de parqué o arreglar el que tiene. Profesionales. Muebles de cocina, complicado porque hay cañerías de todo tipo, electricidad, agua, gas, de todo.
tiene mueblistas especializados en eso, tiene arquitectos, tienen de todo, y es una empresa que responde, una empresa que no desaparece como los maestros chasquillas, sino que está ahí, responde ante cualquier situación. Bueno, lo de Chancay. Es una amenaza, una oportunidad, titulaba un medio de prensa. Depende a qué llamemos oportunidad y a qué llamemos amenaza y a qué llamemos muchas cosas. Depende de cuáles son los criterios, los referentes. Por ejemplo, es probable que los exportadores chilenos y los importadores van a sentirse beneficiados porque seguro que ese puerto en Perú, al cual van a poder acceder, por supuesto, para sacar o traer mercancía, sin duda, ellos están disponibles para servir Chile, va a ser bastante más eficiente que lo que son los puertos chilenos, que cuando no están en paro porque los sindicatos son bastante jodidos, no son suficientemente eficientes, son demasiado pequeños, no están a la altura de los tiempos en que las cargas se producen, los traslados de mercadería. No es un barquito, un vapor, como decían antes, que llega con unas cuantas cajas que las sacan con grúa. No, son unos barcos inmensos con miles de contenedores. Eso requiere otra tecnología portuaria. Ellos van a ser beneficiados, no me cabe ninguna duda. Valparaíso va a ser perjudicado. Otro golpe que va a recibir Valparaíso. Ha estado recibiendo golpes toda su vida. Desde que se creó el canal de Panamá, por ejemplo, fue el primer golpe que recibió Valparaíso. Antes los barcos tenían que dar toda la vuelta por el Cabo de Horno y repostaban muchos de ellos en Valparaíso, aunque solo fuera para descansar, pero llegaban a Valparaíso. Después del canal de Panamá, no fue así. Luego tenemos esto de los paros permanentes, que siempre que el paro de esto, que el paro lo de más allá, que esto, que lo otro. El sindicalismo chileno es muy agresivo, muy jodido. Ha sido bastante menos beneficioso para los trabajadores que perjudicial para la economía del país en montones de ocasiones, y los puertos son un caso de eso. Siempre sacan sus paros cuando los exportadores quieren sacar sus frutas, por ejemplo, ahí viene el paro. Entonces están hasta aquí. Y por Chancay van a poder sacar las cosas rápidamente, no va a haber esa situación. Los chinos saben manejar y los peruanos saben manejar bien eso. Pero Valparaíso va a ser muy perjudicado porque, por supuesto, no se va a ampliar a tiempo, si es que se va a iniciar siquiera esa ampliación. Lo mismo con San Antonio. Hay un plan para San Antonio que está todavía estancado en la permisología. El Estado chileno no tiene remedio, estimado amigo. Es un cáncer, es un tumor canceroso. En cuanto al país, ahora, pensemos no ya en los exportadores de fruta o los importadores de zapatos o en Valparaíso, que es una ciudad que yo adoro, amo, pero por Dios, soy bien realista, por Dios que sabes permanentemente dispararse en los pies todo el tiempo, incluso por las autoridades que eligen. Es increíble Valparaíso. Es increíble. El país, ¿qué significa para un país cuya carga o gran parte, cada vez más gran parte de la carga se sale y entra por un puerto extranjero? ¿Qué significa para la seguridad nacional? ¿Qué significa para la autonomía nacional? O sea, finalmente para la identidad, para la conservación de la identidad y de todo. No es bueno no tener un gran puerto también. Le deseo toda la prosperidad del mundo a los peruanos, y la van a tener con Chancay y con otras cosas que están haciendo, que nosotros dejamos de hacer. Lo analicé todo lo que pude en un programa especial de domingo que dediqué a Perú, y que han visto muchos peruanos, más de 200.000 hasta el momento. Me parece estupendo que Perú progrese todo lo que quieran y que crezcan y que sean felices, porque no tengo problemas con eso. Pero a mí me gustaría que también Chile, digamos, prosperara, creciera y fuéramos felices. Quisiéramos cosas parecidas, las cosas que hicimos en algún momento en la época de la Concertación, y que ahora ya no. Ahora es todo un enredo estatal, permisología, que la esta, que el no sé cuánto, el cacique Michimalonco paró el dedo que no se puede hacer tal proyecto, que el vecino de acá paró este otro, no vienen las inversiones, no se hacen las cosas, todo se demora, todos paran el dedo para manifestar sus intereses particulares y no se hace nada. No se hace nada. Nos estamos quedando atrás. A mí no me importa que otros países sean más grandes y más poderosos y más ricos que Chile. Ya, estupendo. Pero me interesa que nosotros estemos bien también, por lo menos. Y no es así. Este país se está yendo al carajo. No digo que haya empezado todo esto con Boric. Esto empezó de antes. Empezó, diría yo, con el segundo gobierno de la señora Bachelet.
claramente, en todos los sentidos. Ella sembró la semilla de muchos de los peores males que está sufriendo Chile. Pero obviamente que este gobierno ha acelerado el proceso porque ellos son fieles discípulos de Michelle Bachelet. Así es que, claro, así es. Bueno, lo último que les voy a decir del programa es que la derecha una vez más, haciéndole reproches a Boris por este tema de Monsalves, no pierdan tiempo haciéndole reproches, mandando cartas, telefonazos, que se portó mal Boris, que cómo es posible que no detuvieron de inmediato a Monsalves o que no lo echó de inmediato al ministerio, que esto, pero ¿hasta cuándo pierde tiempo con huevadas, señores de la oposición? Olvídense del gobierno, si ya saben lo que es. ¿Creen ustedes que están haciendo un punto político con eso? ¿Creen que la gente no se da cuenta lo penca que es ese tipo de oposición basada en minucias en comparación con los problemas que tiene este país? ¿Creen ustedes que están ganando un voto por aquí y por allá? Si todavía ganan votos y ganaron elecciones y ganaron en la elección anterior muchas comunas y todo, no ha sido por sus virtudes, ha sido porque ustedes son el mal menor. Porque ¿por quién votaría uno? Pero eso no es suficiente. Y no es suficiente para ganar las elecciones presidenciales. No es suficiente. La izquierda va a hacer todo lo que sea necesario. Van a degollar a su abuela si tienen que hacerlo. Van a juntarse con un candidato. No van a dividirse, no van a pelearse. Y si lo hacen, van a pelearse escondidas a puertas cerradas. Van a ir con un candidato, van a mover la economía como sea, van a regalar plata, van a tirar billetes con aviones, lo que sea. Van a trabajar en grande. Y ustedes están trabajando en pequeño. Ustedes son, como dicen los gringos, sabios en los centavos y estúpidos en los dólares. Ahorran 5 centavos o ganan 5 centavos y pierden $1000. Espérenme un momento, que se me había olvidado traer el libro que les quiero mostrar. Así que voy a parar un segundo. Ya, regresamos. Este es un libro que estoy empezando a leer, pero ya sé que ya me gusta mucho y me va a seguir gustando. Este es un libro que recomiendo a todos los aficionados a leer historia y que conocen, por lo menos de nombre, algunos historiadores y se preguntarán a veces, ¿qué hace que un hombre se dedique a la historia? ¿Por qué no se dedicó a la ingeniería, a la física nuclear? ¿Por qué a la historia? ¿Por qué a alguien le gusta eso y se dedica profesionalmente? Bueno, aquí está la explicación de uno de los más eminentes historiadores, tiene 88 años, pero está productivo como nunca, Peter Brown, uno de los hombres que desarrolló una nueva manera de mirar el Imperio Romano tardío, que muchos no le daban pelota y lo consideraban digamos, una cosa así sin valor, y estaba repleta de valor, lo fue descubriendo, lo fue examinando Peter Brown, y escribió este libro, Viajes de la Mente. Ahí está el hombre, está trabajando, está viejito y está trabajando. Esto es una vida en la historia. Es muy apasionante este libro, cuenta cómo se fue formando sus experiencias, sus antepasados por la línea materna. Él es irlandés, y protestante. Por la línea materna, la línea paterna, sus experiencias de niño. Su papá trabajaba en Sudán, era ingeniero de ferrocarriles y manejaba los ferrocarriles en Sudán, que en esa época era básicamente manejada por los ingleses. Sudán. ¿Cómo se va formando la mente de un historiador? ¿Por qué él usó su tremendo talento en eso y no en la física o en la ingeniería, en las matemáticas o en cualquier otra, o en la odontología por último? ¿Por qué se dedicó a la historia? ¿Por qué alguien se dedica a la historia? Yo mismo me he hecho esa pregunta a mí mismo, ¿por qué me gusta tanto la historia y por qué leo tanta historia pudiendo haber estudiado otras cosas sin ningún problema? Bueno. Aquí este libro exquisito, amigos. Esto es una torta de novios para las personas interesadas. Este libro es muy reciente. Lo publicó el año pasado. Yo lo estoy empezando. Ahí lo ven ustedes, está marcado en su primera 10ª parte. Y ya, a pesar de que todavía no entro en el momento en que está metiéndose en la historia, estudiando historia en alguna universidad británica, sino que estoy todavía en su etapa infantil, pero ya me interesa porque hace reflexiones muy inteligentes Peter Brown. Nos pinta muy bien lo que él pudo ver de su época,
Él nació en el año 35, cómo era Inglaterra, cómo era Irlanda en esa época, la división entre protestantes y católicos, los temas políticos, su familia, personajes muy interesantes, su familia que se remontan al siglo XVI, digamos que hay registro. Les va a encantar a los amantes de la historia, por supuesto a los demás que no les interesa, no lo busquen. Peter Brown, Journeys of the Mind, viajes de la mente, de este talentosísimo y genial, diría yo, historiador, que yo diría que está a la altura, yo creo que está en la liga de los Edward Gibbon, nada menos. Peter Brown, que además es un hombre muy amable, muy generoso, es un hombre que cada vez que hace una referencia, porque hace millones de referencias a un historiador, a alguna obra de algún historiador, siempre busca el lado positivo, nunca tiene una mala palabra o crítica sobre ningún colega, es un hombre con buena pasta además. Claramente este es un viejo querible. Me habría gustado tener un abuelito como él. Peter Brown. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Para mañana sábado, la verdad no tengo la más mínima, no debiera decir sábado ni viernes ni nada, porque ahora los programas están saliendo casi de inmediato. Digamos que mi próximo programa cultural, no sé de qué va a tratar, pero una vez más les recuerdo que yo busco temas que sean de interés general, que sean interesantes y que yo conozca el mínimo absolutamente necesario para poder hablar del asunto. Por supuesto, trato de ser en esto, digamos, honesto, no voy a ponerme a último minuto a leer una cosa que no conozco para parecer como que la conozco. No, lo que no conozco, no lo conozco y ya a esta altura de mi vida no lo voy a conocer. Está claro que yo no voy a saber nada de física cuántica, me quedé con la física clásica newtoniana. Está claro un montón de cosas, así que de esas cosas que están claras en mi mente, hago el programa. Lo mismo... el domingo voy a entrar a un ciclo nuevo, estimados amigos. Ya no voy a hablar de países, voy a hacer un programa de historias extraordinarias, pequeños snippets históricos, cosas extrañas, curiosas, situadas en cualquier lugar y época y que tienen esta condición de ser curiosas, desconocidas, como la que voy a empezar este domingo, que no les voy a contar qué es, que ustedes no se imaginan. Una curiosidad histórica extraordinaria, que no fue un accidente. Voy a contar por qué se llegó a esa situación, pero que ustedes probablemente no conocen. Así que, a partir de este domingo, historias extraordinarias por lo raras y por lo curiosas, no por lo grandiosas moralmente o de ninguna otra manera. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo. Chao.